Y gracias a eso, a estar desde muy jovenzuelo, pues insistiendo y insistiendo, pues a lo mejor llegas a hacer algo, ¿no? Pues yo de niño me daban mucho las anginas amigdalitis, ¿no? Y eso eran, ya sabes, 3 días de fiebre y tal igual, tenía que estar en la cama. Me daban en el año, bueno, tanto me daban que a los 18 años ya decidieron operarme, que ahora no lo hacen ya. Bueno, pues total, que me ponía frecuentemente enfermo, ¿no? Entonces, vamos, enfermo de que te pones fatal con las anginas, me daban 39 de fiebre y tal, pero que no es nada, ¿no? Y entonces no había ni televisión, ni nada, ni maquinillas de estas que hay ahora y tal, y entonces pues yo me aficioné desde muy pequeño a leer, porque si no allí te pegabas un tiro, ¿no? Allí se hacían las horas larguísimas, ¿no? Y empecé, pues claro, leyendo cuentos, después leyendo otras cosas y tal, hasta que a los 17 años ya digo que me dio así, pues como, entonces que me dio una fiebre de verdad, ¿no? Descubrí esa vocación, ¿no? Vamos, yo había pasado, por supuesto, desde niño de los cuentos a libros ya de más envergadura, descubrí la poesía, me encantaba leerla y tal, y a los 17 años, pues de pronto me dio ya no una afición, sino una fiebre, ¿no? Yo solo me dedicaba a leer día y sobre todo noches, no iba nunca a clase, mi madre, digo mi madre porque mi padre murió cuando yo tenía 7 años, ¿no? Y mi madre es la que sufría todo esto, ¿no? Pues yo no iba a clase, no iba a ningún lado, aunque me tiraba toda la noche leyendo, claro, no podía al día siguiente ir a clase, ¿no? Y así, pues fui leyendo muchísimo, ¿no? Y claro, a los 17 años yo intentaba ya, y antes incluso, escribir poemas, pero claro, desconoce uno por completo el oficio en ese momento, ¿no? Estás leyendo, estás aprendiendo, la escuela de un escritor es leer, no es ir a talleres ni nada de esto, lo digo porque no, que está que es un complemento, sí, que está muy bien y te puede orientar sobre todo en las lecturas que tengas que hacer y tal, pero que a ser poeta no te enseña nadie, tienes que aprenderlo tú por ósmosis, por contagio de otros, ¿no? Y eso es lo que me pasó a mí, ¿no? Y yo no que vivía para eso, y claro, escribía poemas que me parecían horribles, aún, y eso que uno, claro, a esa edad, pues, se conforma a lo mejor con poco, ¿no? Pero, claro, comparado con los poetas que yo leía, Machado, García Lorca, yo qué sé, los grandes poetas, ¿no? Pues me parecía aquello fatal, ¿no? Pero claro, yo tenía como una fiebre y insistía, hasta que, claro, pues vas consiguiendo cosas un poco mejores y tal, ¿no? Y esa fue mi escuela, ¿no? Mi escuela fue leer, y así, pues, llegó un día, escribí, claro, muchísimo, tengo como una prehistoria, digamos, que gracias a Dios no se conoce, ¿no? Que desapareció todo, o lo rompí en su momento, o después, o tal, ¿no? Ya llegó un momento en que hice el primer libro mío publicado, que va ahí, que se llamaba Maneras de estar solo. Entonces, claro, yo vivía en una provincia, que entonces las provincias no eran como ahora. Bueno, ahora en realidad no existen las provincias, ¿no? Existen los provinciales, pues eso sí, pero eso puede ser incluso en París, o en Nueva York, o tal, pues si eres un palurdo, pues puede ser palurdo de Nueva York y a donde sea, ¿no? Pero no existen las provincias, porque claro, todos estos medios que hay tan inmediatos, con la televisión, con esto, si tú quieres estar informado, pues estás en un pueblo por ahí perdido y estás a la misma vez en Nueva York o a donde sea, ¿no? Entonces las provincias, claro, eran sitios más cerrados. Y yo, me vi con aquel libro y no sabía lo que hacer con él porque, por supuesto, yo no tenía ningún conocido que fuera
editor ni que tuviera relación con poetas. En mi casa ni siquiera sabían casi que, hombre, mi madre sabía que yo era muy aficionado a leer, pero no que escribiera y tal. En fin, que yo no sabía lo que hacer con aquello y el único camino que había era mandarlo a algún premio, ¿no? Y lo mandé al premio Donais, y que entonces era un premio, ahora ya claro, no es lo mismo que entonces, porque claro, las épocas, de cada época tiene su... Pero cuando yo me lo dieron, por fortuna, pues aún era un premio bastante importante, era quizá el más importante que había entonces, ¿no? Y claro, aquello fue para mí maravilloso, porque eso que yo había hecho en la soledad y tal, y que no sabía... Hombre, tú piensas que hay algo de un poco de valor debe de haber, porque claro, uno, igual que cuando lee a otro, se da cuenta, pues cuando lee sus propias cosas, al cabo del tiempo y de insistir mucho, pues también te das cuenta que ahí puede haber algo, ¿no? Pero no estás, a no ser que seas muy vanidoso, no te crees que seas un poeta magnífico, ¿no? Sino que tienes muchas dudas. Entonces, pues claro, lo mandé allí y me dieron el premio, lo cual no te quita las dudas, porque esas dudas no se te quitan nunca, pero lo que sí fue providencial para mí, ¿no? Porque lo que hace es que te responsabiliza, ¿no? Es decir, que de pronto algo que tú has escrito en tu soledad, que pues lo han mandado allí y crees que eso no va a pasar nada, y de pronto pues te dan el premio, se publica en toda España y tal y cual. Claro, dices, pues esto a lo mejor es que algo hay en mí, ¿no? Y eso te responsabiliza, te hace poeta, no solo ante los demás, porque sale el libro por ahí, lo compran y lo pueden leer, sino lo más importante, que te hace poeta ante ti mismo. Dices, pues a lo mejor es que no estará mal del todo esto, ¿no? Y entonces pues sigues insistiendo, y claro, pues eso es una cosa que no termina nunca, ¿no? Y así hasta hoy. O sea, que eso es lo que puedo decir de cómo empecé yo, ¿no? Pues cómo se empieza siempre en las cosas que son vocacionales, ¿no? De admirar mucho todo lo que se ha hecho en ese asunto antes de ti. Si es poesía, pues poesía; si eres pintor, o músico, futbolista, lo que sea, ¿no? Porque lo que no puede ser es que tú te inventes en la literatura. Es decir, si tú te dejan recién nacido en una isla desierta, nunca, y tú no pudieras sobrevivir allí, jamás se te ocurriría escribir poesía, porque no te vas a inventar tú la poesía. La poesía o la pintura, en fin, y todas las cosas importantes, incluso las no importantes de la vida, es cuestión de siglos y siglos de evolución del ser humano, ¿no? Y claro, pues uno escribe poesía por emulación, porque lees a García Lorca, o lees a Machado, o lees a Jorge Manrique, lo que sea, cualquiera bueno, y te emociona, te conmueve, y entonces pues tú quieres emular eso. Qué maravilla sería que yo lograra hacer algo, no igual, porque es claro, y sobre todo cuando eres muy joven, un adolescente, piensas que jamás en la vida vas a hacer algo que esté fino a cierta altura, pero sí, por lo menos, intentarlo, ¿no? Estar en la vida, en esta vida que es tan materialista y tan fea en muchas ocasiones. El mundo es hermoso y misterioso, y la vida maravillosa. Pero el mundo es una cosa y la sociedad que hemos creado nosotros es otra, ¿no? Pues estar en esta sociedad tan materialista, estar como poeta, a mí me parece un sueño increíble, una maravilla, ¿no? Es decir, es lo que yo soñé cuando tenía 17 años, y realmente que por lo menos eso no me lo puede quitar nadie. Seré mejor poeta o peor poeta, pero yo toda mi vida he estado intentando hacer eso, ¿no? Y eso es una maravilla, ¿no? Porque de pronto es que, claro, como alguno de aquí sabe, pues los años se pasan muy rápidamente, ¿no? Y te ves, pues con una edad, pero si he estado toda mi vida haciendo esto, es decir, que he cumplido mi sueño, ¿no? Y por si acaso te crees que es un sueño nada más,
de pronto ves el tomo ese y dices, a ver, pues se ve que he sido capaz de hacer algo, ¿no? Y la verdad es que es maravilloso, ¿no? Es maravilloso cumplir un sueño siempre, ¿no? Y más un sueño como es el sueño de la poesía, ¿no? Porque es que, claro, para mí y para vosotros, pero supongo que también, que por eso estáis aquí, es un sueño maravilloso, ¿no? Porque no es como ser ciclista o como ser incluso futbolista, que pues sí, pues ganarán mucho dinero y todo, pero es que con eso, con la poesía, es que tocas el misterio del mundo, tocas el mundo, vas por el mundo con los ojos abiertos, aprendes a mirar las cosas, entonces eso es impagable. Para mí ha sido una aventura maravillosa, porque es eso, una aventura, ¿no? Cada poema para mí es una aventura, ¿no? Y la poesía en general, más aventura aún, ¿no? Porque es que en un mundo tan extraño, ¿no? Que de pronto haya podido yo realizar eso, pues, es algo que realmente me fascina, y no me toméis por un vanidoso, sino que es todo lo contrario. Quiero decir, bueno, yo tengo muchos defectos, pero creo que el de la vanidad no es el más grave mío, ¿no? Todos tenemos algo de vanidad, pero no es el más grave. Pero, claro, es que es un sueño maravilloso. No quiero decir que yo sea un poeta maravilloso, sino que el sueño que yo he tenido era maravilloso y lo he cumplido. Ya, pues, los lectores sois los que tenéis que decir si eso merece la pena o no, o yo soy un equivocado, pero yo he hecho todo lo posible. Yo no he intentado ser un poeta, quiero ser un poeta aceptable, no. Todo el que hace algo quiere ser lo mejor. Yo he intentado lo más alto, claro. No sé cuántos escalones habré subido, pero que por mí no ha quedado. Si no he hecho más es porque no doy más de sí. Pero que yo he intentado todo y he estado toda la vida en ese tajo, ¿no? Y eso es lo que yo veo maravilloso. No mi poesía, sino ese sueño, haberlo llevado a cabo. Eloy, habéis leído algunos poemas de él, ¿no? Entonces, así, ¿qué impresión tenéis leyendo los poemas? Así, ahora que él no está aquí, podemos hablar y tal. No, podéis decir cualquier cosa, ¿eh? Quiero decir, tanto positivo como negativo. Yo, si alguien me dice algo negativo, diré, están muy equivocados. No, bueno, un poco, es decir, habéis leído, pues la verdad es que no nos ha dado mucho tiempo porque entre que no sabíamos si venías o no, pero ha sido un poco deprisa, sí. ¿No? Ha habido nervios y si grabamos, no grabamos, viene gente, no viene. Bueno, tiempo tendré. Sí, entonces, bueno, no sé, a ver qué idea tenéis de la poesía. A mí me parece que es realista. Realista. Por ejemplo, es muy sencillo y tal, pero visión en la mañana. Sí. Pues eso, pues no sé, es sencillo, pero me ha llegado. Hombre, realista en el sentido que tú lo dices, sí, quiero decir, yo creo, no, es que ser realista es como decir que entiendo cómo lo dices, ¿no? Pero eso es como decir que la sopa que hay que tomársela con cuchara, es que en la poesía no se puede ser de otra forma. Es decir, nunca comulguéis con ruedas de molino en la poesía. Cuando tú abras un libro y no entiendas ni una palabra, que es lo que sería no realista, que sería otra cosa. Me tiene que gustar. Bueno, cuando no entiendas ni una palabra, tú no digas, es que yo sé que no tengo bastante cultura o soy poco listo y tal y cual. No, es que eso es una engañifa. La poesía es una cosa que se escribe, en este caso estamos entre españoles, la escribe en español. Vosotros sois españoles, vais a una librería, si abres el libro y te encuentras este poema, no digo que sea bueno mejor, pero que por lo menos sabes de qué trata, ¿no? Porque eres española y yo también, y está escrito en español, y vas y ahora si tú abres el libro y ves que aquello está escrito en chino, porque hay poetas que es el chino por lo menos, quiero decir, el chino verdadero, es un lenguaje y es un código. Pero es que los galimatías que escriben los poetas es mucho más difícil o más extraño que el chino, ¿no? Porque claro, que seas español, que vayas a una librería, que te hayas dedicado, como es mi caso, toda la vida a eso, y que abras el libro y que no entiendas una palabra, porque buscan palabras
Cervantes... La poesía, esta poesía mía no creo que sea realista, es sencillamente que hablo en español y que trato de transmitir a los lectores algo que yo he visto en el mundo y que he sentido y que no quiero engañar a nadie, porque claro, es decir, si yo ahora, por ejemplo, he venido a este taller vuestro, ¿no? Si tú me preguntas si esta poesía tuya es realista, yo te digo, los elefantes que se subían por las paredes eran 7 y no sé qué, y disparates de estos que dicen en los poemas, ¿no? Este tío está loco, es un imbécil. Y aparte otra cosa, que hay mucha gente que tiene como un doble lenguaje, ¿no? El que es poeta tiene que ir con esa verdad a todos los lugares a los que vaya en el mundo. No puede ser que seas un poeta que no se te entienda ni una palabra y esta noche vayas a un restaurante y a la hora de pedir, ahí sí se les entiende. Y dice, póngame usted aquí que tiene una chuleta con pimientos del piquillo. Entonces ahí sí lo dicen claro. Cuando van al banco también lo dicen claro. Sin embargo, luego en el libro no le entienden una palabra y dicen, pues este tío es algo ahí no funciona, ¿no? Pues en ese sentido sí es realista mi poesía, ¿no? Pero no es en el sentido de que quiera retratar la realidad como una cámara fotográfica, ¿no? Como esta cámara. Que la cámara fotográfica digamos, que te da pues, una visión de la realidad, ¿no? Pero ahí solamente en lo que es una imagen de la realidad no está la realidad, es una copia o una aproximación a la realidad. La poesía es realidad en sí misma, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo que antes de escribir, yo qué sé, de existir Homero, y escribir la Ilíada y la Odisea, o antes de existir Machado, o cualquier gran poeta, pues el mundo era más pequeño, porque lo que crean esos creadores amplía la realidad, es decir, que no es una copia de la realidad, sino que hace la realidad, que la realidad se amplíe, ¿no? Te enseñan a mirar igual. Te enseñan a mirar de otra manera. Exactamente. Entonces, no es realista en ese sentido, ¿no? Porque entonces sería como una cámara fotográfica, copiar la realidad. Y copiarla además de una manera que, claro, no es la realidad misma, ¿no? Como todas las copias, sino que es, pues eso, algo que te la recuerda, pero que no tiene la vida de la realidad. Un poema, si es un poema auténtico, ¿no? Si es un buen poema de un buen poeta, pues cuando lo lees te emociona, te golpea, ¿no? Y entonces, pues quiere decir que hay algo que está vivo, ¿no? Estuvo vivo cuando lo hizo el poeta en ese momento. Después el libro se cierra y aunque parece que hay, pero entre una página y otra nada más que hay oscuridad, es decir, que hasta que el lector vuelve a abrir ese libro, lee ese poema, en ese sentido colabora con el poeta, ¿no? Cada vez que un lector lee el poema que un poeta, a lo mejor de hace 7 siglos, hizo, y que sea un poema bueno y se emocione, ese poema nace por primera vez. No es que sea otra lectura, no, es que nace en ese momento por primera vez. Y eso es pues el milagro de la poesía, ¿no? Y el milagro de la realidad también, ¿no? Y del misterio de las cosas, ¿no? Pero perdona, ¿eso hoy ha sido siempre así para ti o quiero decir, hombre, en un momento dado, a lo largo, bueno, primero me vas a perdonar porque te he descubierto hace una semana, con lo cual desconozco tu época anterior. Pero quiero decir, tú llevas mucho tiempo escribiendo. En todo ese tiempo que llevas escribiendo, la pregunta es, ¿habrá habido una variación como poeta? ¿No has tenido nunca un periodo
oscuro, en el que ese periodo de los 20 y tantos años que todos nos dábamos el barniz intelectual. Lo que pasa es que tuve la suerte de no precipitarme mucho a la hora de publicar. Mi primer libro, aunque está escrito, claro, antes empecé a escribir el primero de los publicados, ¿no? Porque ya os he dicho que yo escribí mucho antes, porque claro, tienes que ir aprendiendo el oficio y afortunadamente, puesto que no había facilidad entonces, ni yo conocía ningún editor ni nada, pues no se publicaron, porque ahora es muy fácil publicar y más con esto de internet y de estas cosas y tal. Y eso es un peligro enorme, porque hay gente, claro, cuando eres muy jovenzuelo, te crees que eres, no sé, eres muy impaciente además, ¿no? A veces algunos, sobre todo entre los poetas es muy corriente, que sean maravillosísimos. Y entonces dicen, pues yo soy un genio y tal, y publiquen cuanto puede. Pues tiene toda la vida para arrepentirse, ¿no? Porque lo primero que hace uno, aunque ni Velázquez, a lo mejor fue muy precoz, pero por supuesto que tiene una prehistoria cuando una vez fue a un taller de pintura en Sevilla y le dijeron, pintas a mano. Y no sabía pintar la mano, porque eso es que no lo sabe nadie hasta que no lo ha hecho 10.000 veces. Y pintar las sombras, las cosas que hace un pintor, ¿no? Esas cosas de mucho trabajo y de mucho rodaje, ¿no? Pues entonces yo, por supuesto, pues intenté mil cosas antes, pero luego mi primer libro ya creo yo que está, hombre, por supuesto que después vas evolucionando, vas aprendiendo hasta el final de tu vida, porque la poesía tiene eso de bueno, que nunca se termina de aprender, ¿no? No es una rutina, no es como ser, pues como cualquier profesión, profesor, panadero, lo que sea, que todos los días hacer lo mismo, y eso es una rutina. La poesía no tiene rutina, no puede tener rutina porque cada poema empieza y termina en sí mismo, es una aventura que no te vale para la siguiente, pero algo vas aprendiendo, ¿no? Y entonces, claro, de ahí que se produzca una evolución. Pero yo la verdad es que, claro, cuando tenía 17 años y todo, pues todo el mundo se deja engañar por muchas cosas, ¿no? Sobre todo porque no tienes a lo mejor a esa edad nadie que te oriente bien. Entonces puede ser que, bueno, y aparte que el joven es omnívoro, quiere conocerlo todo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando empecé a disponer de algún dinero y tal, iba a la librería y me compraba 7 libros en una tarde. Eso es lo peor que puedes hacer, porque hay un aforismo de Juan Ramón Jiménez, muy sabio, que dice, si quieres leer muchos libros, compra pocos. Y eso es magnífico, porque en el momento que tienes 100 libros ahí no sabes a dónde acudir. Hay que comprarse uno y leerse ese, después compra otro, ¿no? Y pues poco a poco, pues claro, vas evolucionando. Pero yo creo que ya cuando empecé a publicar, algo de madurez, por lo mucho que había hecho antes, ¿no? Que no se conoce ni se conocerá nunca porque no existe, pues de lo mucho que había hecho antes me llevó hasta ahí, ¿no? Y ahí, digamos que ya había cierta, por supuesto, de conocimiento del oficio, por supuesto, pero también una cierta madurez poética, porque había leído muchísimo, había conocido, pero claro, todo eso lo conoce uno a base de tropiezos y de tal, hasta que al final vas encontrando poco a poco, muy poco a poco, pues vas encontrando tu camino, ¿no? Lo que nunca hay que dejarse, ya digo, es engañar. Siempre que comiences a leer un libro y digas, vamos a ver, esto o no lo entiendo o no me gusta porque lo que dices es horrible, pues entonces cierra ese libro y tíralo, que no pasa nada, así mucho en la vida. No hay que dejarse caer, porque uno a lo mejor dice, es que me ha recomendado uno que es un escritor de Praga o de no sé dónde, y luego vas y es una engañiza, eso no hay quien lo... Ahora hay muchas verdades también, claro. O sea, A mí el hoy me ha gustado mucho, a la que no estás, como dice Ángel, que me parece o bien que la poesía es vida o que tu vida es poesía. O sea, a mí me llama la atención, no sé, ya yo también una semana hemos tenido para conocerte un poco, y me acuerdo en alguna conferencia que diste que hablabas de un poema, un vaso,
A mí me llamó la atención, o sea, Sí, de un vaso, ¿no? Y dije, pues este hombre lo que observa ya, luego también... Ese es el poema que abre mi libro último, vamos, no ese tomo entero, sino el último libro que va recogido ahí, que es un libro que se llama ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Se llama el poema Un vaso de agua. Y luego en Sueño de Origen también, lo Sí. mismo, ante un papel empiezas, ante este papel que estoy sentado y no sé qué, o sea, que el papel en blanco que tienes ahí, ¿no? Y a mí eso Sí. me encanta, o sea, Sí. porque me parece No, es que poesía Es que de verdad. es que Eloy aprovecha cualquier estímulo, cualquier situación, Es cualquier azar, que esa es A mí una es lo pregunta que que me te gusta. gustaría hacer. Todas las cosas en el mundo tienen su misterio, ¿no? Eso Parece que un vaso de agua es Pues una sí, tontería. es pero que yo cuando te lo oí, que lo oía eso más es una que maravilla, era porque aquí, lo que pasa es que eso es muy importante, y lo digo también en algunos poemas, el hábito, la costumbre nos ciega, nos hace no ver las cosas. ya. Pero si tú, por ejemplo, vieras por primera vez en la vida, claro, que eso le pasaría, bueno, no le pasó porque, claro, como sabéis, procedemos del mono y eso fue una evolución de millones de años y nadie vio la primera noche. Pero suponemos que nunca hubiera anochecido y que esta noche, esta tarde, cuando estábamos aquí, de pronto ves que el sol se va poniendo, ves el espectáculo ese maravilloso desde la puesta de sol y tal. Te quedarían, vamos, y saldrían todos los periódicos del mundo, estarían 17 años hablando de lo que había pasado, que nunca había pasado eso, y ahora, pues, sin embargo, ni miramos allí aquella maravilla que está pasando. Pues con un vaso de agua pasa igual. Habrá algo más impresionante que el agua que bebemos, quiero decir, ¿no? Que es una cosa que es sólida por un lado, ¿no? Pero quiero decir que no es como el aire, ¿no? Aunque también el aire es otro misterio, ¿no? Pero que tenga esa transparencia, que se vean las cosas a través de ella, el vaso con agua, que a mí, en el poema ese que digo, es que me pasó, bueno, os ha pasado a todos, ¿no? Mil veces cuando vas a beber un vaso de agua y de pronto está el sol o algo y empieza a brillar toda la habitación, ¿no? Pues de eso habla ese poema y eso es una maravilla, eso es un verdadero milagro y si no hubiéramos visto tantas cosas en la vida nos maravillarían, lo que pasa es que el hábito no nos deja verlas. Es que te das cuenta del hándicap que tenemos, o sea que solo nos ponemos a mirar cuando nos vamos a escribir. Yo me doy cuenta que tú, pues las manos, de repente las manos de ahora, ¿no? Comparas con las de antes, digo... Oye, pues veo que además de llevar los zapatos como yo, me ha leído. No te digo porque me gusta a mí eso, o sea, que seamos capaces de observar y de que cualquier cosa hagamos sin esperar Si galimatías. queréis, leo el poema este de un vaso de Eso, agua sí, léelo. para los Sí. que no lo No sé, Para ponernos un poco alto, Sí, venga. que es un suceso muy simple que a todos nos ha pasado, ¿no? Es breve. Un vaso de agua. ¡Qué suceso increíble! Llené un vaso de agua y lo alcé hasta mi boca. Era ya media tarde. Me había detenido cerca de una ventana, aquí, en mi casa, en este día tan claro de febrero. Llegó el vaso a mis labios y en ese mismo instante lo atravesó de pronto un haz muy apretado y muy intenso de luz del sol poniente. ¡Cuántos asombros! Todo rompió a arder con lumbre limpia y mágica. El agua y el cristal, el cuarto entero, mis ojos y mis manos y mi vida. Sin dar ni un solo paso, estuve en todas partes. No sé cómo decir lo que ocurrió, cómo expresar que sucedieron siglos de redención y bienaventuranza, oro licuado y tembloroso el mundo, astilla viva yo de un súbito diamante. Eso, la verdad que una vez que lo ves, ¿es mentira eso o no? No es mentira porque es que es una maravilla realmente, pero tienes que verlo, claro. Muchas veces, fíjate, si nos ha pasado a mí en la vida, me había pasado mil veces, porque eso no es, ese poema no está escrito, ni yo creo que ninguno mío,
con la inmediatez del hecho, es decir, que no es que esa tarde me bebiera yo un vaso de agua y tal. En la vida todo eso me ha sucedido muchas veces. A lo mejor pues esa tarde me sucedió también, pero no escribí esa tarde, sino escribí 2 años después. El poema crea su mundo, ¿no? Pero no quiere decir que eso fuera exactamente esa tarde cuando me bebí el vaso de agua, ¿no? Pero de todas las experiencias, de esa misma experiencia que tienes en la vida, pues de pronto surge eso, ¿no? Pues nada, pues me alegra que os haya gustado, a los que os haya gustado. A mí me llama la atención. Yo quiero leer un poema que se titula El Hoy. Que quiero resumir un poco todo lo que he leído en tu libro, porque si no me olvido. Julio es muy creativo, entonces Muy bien, muy bien. te ha hecho un poema. Ya veo que es rápido. Sí. El Hoy. Contempla las cosas que pasan cada día. La luz de la mañana en el mar. Los fuegos pasajeros del atardecer. La noche y el recorrido de la luz de la luna. El pajarillo, el gallo, el grillo, el gallo o las cigarras que cantan. Espera un poco, Julio. No, sí. La belleza de las muchachas que pasan. El hilo que lleva desde la hormiga a la estrella. El viento que todo lo desbarata y barre. Todas las luces nuevas del mundo. Lo que fuimos, somos y seremos, el misterio. Vuelve a recordar la casa de la niñez, el olor de aquellos años, las ciudades de la juventud, la madre que se dio toda, el trabajo que construyó la hermosura de la heredad, la muerte de los seres queridos, la fugacidad y presencia de la vida, la ubicuidad de la alegría, la luz. Ama las cosas pequeñas, las sorpresas de cada instante, la apertura paciente a la voz interior, la cosecha inmensa de poemas que van caminando poco a poco, el amor que nos llena de hermosura sin muerte, la honda misericordia de la vida, el sol poniente que da sentido al milagro. El hoy nos llega tu voz. Muchas gracias. Veo que aparte de que lees bien, que has leído, porque está hecho el poema sobre motivos de mis poemas y tal, pero muy bien hilados y me gusta mucho. Muchas gracias. Ahora de cuando... Julio te conocía de antes. Te conocía de antes. Sí, no, porque ahí hay de muy distintos poemas. ¿Todos escribís o intentáis escribir o venís solo más como lectores o cómo se... Sí, a ver, cada semana la tarea es que escriban un poema. Entonces venimos aquí, leen los poemas, pues comentamos un poco, pues esto me gusta más, esto más o menos. Algunos se escriben aquí también. Algunos juegos hacemos aquí, se escriben aquí también, solemos tener una mesa aquí en medio y hemos dicho que vamos a cambiar un poco el aire. Y esa es un poco la dinámica. Entonces sí que casi todos escriben. Sí que también te diría, hay algunos pues, que les cuesta un poquito más y tal. ¿Qué les aconsejas a los que parece que la pluma... Es muy importante esto que hacéis, aunque os he dicho que no se aprende en ningún taller a ser poeta, pero sí te puedes orientar de muchas cosas, ¿no? Uno, ya he dicho que si estuviera en una isla desierta, pues no se podría inventar muchas cosas de las que existen, ¿no? Porque todo eso es fruto del deseo de emulación, ¿no? Así,
nacen muchísimas cosas buenas y muchísimas cosas fugaces también, ¿no? La moda, por ejemplo, pues es una emulación. Tú ves a una muchacha que va de una manera vestida y te dice, oye, me gustan esos zapatos y tal, y te enteras de dónde la compras y te compras otros iguales, y así termina toda la ciudad llevándolos, ¿no? Que eso son cosas sin importancia, pero hay cosas más importantes. Todas son fruto de la emulación. Entonces, y de la información también, de lo que te digan, a lo mejor ni siquiera el que lleve la voz cantante en ese círculo que tenéis, por ejemplo Ángel. A lo mejor te dice Ángel un poeta y luego no te gusta mucho, pero tú le dices, pues sabes que yo descubrí que compré uno y tal, y a lo mejor ese es el descubrimiento de tu vida, ¿no? Porque ese te llega mucho más que a lo mejor el que tú le puedas recomendar, porque, en fin, la vida es muy misteriosa, muy complicada, muy misteriosa, pero muy bueno. Aprendemos unos de los Claro, otros. eso es muy importante. Es lo que yo te digo, que cuando yo era un jovenzuelo, allí en mi ciudad, pues claro, primero que yo no le había dicho a nadie que escribía ni nada. Entonces, claro, yo carecía un poco de eso, ¿no? Ahora, era un lector, porque me leía, vamos, en bibliotecas enteras, ¿no? Yo estaba todo el día leyendo, ¿no? Y por eso quizá pues pude ir orientándome, pero que perdí tiempo leyendo a lo mejor a poetas insignificantes, de los que no he aprendido nada, porque nadie me dijo, no vayas a leer eso, nadie del que yo me fiara me dijo, no leas eso, que eso es un bodrio, ¿no? Entonces, tener a compañeros, a confidentes, a cómplices que te dicen, pues esto es maravilloso, eso es importantísimo, importantísimo. Y por eso digo que está bien estos grupos o talleres. Hombre, eso te ahorra mucho tiempo, lo de que alguien te lo diga. Pero también es cierto que el coger poetas que no te gustan te hace llevarte por donde vas, por donde quieres ir. No, y que nadie, por mucho que vayas a la universidad, a los talleres, a donde sea, te equivocarán 1000 veces, ¿no? Porque es muy fácil equivocarse más que acertar, ¿no? Las lecturas, hay tantísimos libros en una librería cuando entras y sobre todo cuando eres joven, ¿no? Cuando eres muy joven, si no tienes una orientación de alguien que te lleve mucha experiencia por delante y tal, pues claro, es muy fácil comprar cosas y equivocarte. Entonces tú dices, pues este tío le anda el premio Nobel y nos creemos que porque le haya dado el premio Nobel, que ya va a ser maravilloso, puede ser un imbécil con el premio Nobel y sin el premio Nobel. Poetas verdaderos no hay tantísimos. Entonces, dice, le han dado el premio Nobel. Entonces, tú que estás intentando, que eres joven o que te ha dado un poco ahora por hacer poesía o tal, dices, pues si le han dado el premio Nobel a este y que escribe estas cosas, se ve que esto es lo que es lo bueno. Y entonces tú, si no eres muy espabilada, pues intentas hacer lo mismo. Y aunque seas espabilado, porque eres joven, ¿no? Como antes te decía a ti, que cuando eres joven o no tienes aún mucha experiencia, pues no sabes por dónde echar, ¿no? Ves, cualquier camino puede ser bueno, pasa como en los bosques, ¿no? Cualquier camino puede ser bueno o cualquier camino te puede llevar a la cueva del lobo, ¿no? Entonces, todo se aprende a base de eso, de años y de experiencia. Y también, por supuesto, claro, el poeta son 3 cosas, a mi modo de ver. Tiene que tener, por ejemplo, si tú has nacido para yo qué sé, para astronauta, está claro que no puedes ser poeta. Tienes que, vamos, podría darse el caso de que fueran las dos cosas, ¿no? Las dos cosas, aunque desde hace muchísimos siglos ya no serán esas dos cosas. En la época de Garcilaso, porque vos sabéis, era militar, pues en la época de Carlos V, pues él era un gran militar, tanto era así que murió en una batalla, que perdió una piedra encima de un castillo y tal, en el sur de Francia, y además era uno de los poetas más grandes que han existido. Pero esa unión del hombre de acción y del hombre de contemplación hace mucho que no se da. Vosotros os figuráis ahora un general
que además sea un poeta. Por supuesto que hay generales que escriben poesías y tal, pero digo que sea uno de los mayores poetas de su país. Eso no ha pasado desde hace, por lo menos desde el siglo XVII para acá, no ha pasado. Y una pregunta. Yo estoy viendo continuamente el tema de que la poesía como para emular a los grandes poetas y tal. Sí. Yo empecé a escribir hace mucho tiempo, pero como una necesidad de expresión, Sí, claro. de todas estas cosas que te pasan, poderlas poner en algún sitio. Y creo que, bueno, que una de las... Yo no espero ser una poeta de copetón ni publicar ni nada por el estilo, pero quería saber si tú tenías esa necesidad de escribir para expresar todo lo que te estaba pasando en la vida, o es ir no sé, por emular poetas, no sé, es que... Esa necesidad no puede existir el poeta, puede existir algún aficionadillo que de cuando en cuando escriba un poemilla y tal y cual, pero la poesía, como todas las actividades así espirituales, es muy absorbente, no puede ser un poeta decir, pues yo los domingos me llamo... No, estás todo el día con esa tarea pendiente, ¿no? Y bueno, antes he dejado algo medio. He dicho que el poeta tiene que tener tres cualidades. Una es que hayas nacido para eso, es decir, que tengas talento poético. Porque si no, claro, si no tienes talento... No, dice que mal vamos. El otro día nos leyó un poema y nos dejó a todos aplanados. No, quiero decir que si no tienes talento poético, claro, no te ha llamado Dios por ese camino. A lo mejor puedes ser un gran, yo qué sé, otra cosa, pero no un poeta. Dos, una gran ilusión, porque no solamente es talento, sino decir, esto es lo más hermoso del mundo y esto es lo que yo quiero hacer, estar soñando con eso, como os he explicado al principio de este asunto, ¿no? Y tercero, tener voluntad o tesón, no sé cómo llamarlo, ¿no? Que es que los poemas no caen del cielo, ¿no? Los poemas tienes que ponerte y todos los días intentar mejorar. Esto no quiere decir que haya que escribir todos los días, y yo no he sido nunca un poeta de estos así muy regular. De hecho, por ejemplo, y además eso va en épocas de tu vida, de hecho, entre mi libro La vida y mi libro La certeza pasaron 9 años. Sin embargo, luego en 10 años he escrito los últimos 5 libros, que son más gordos aún. Es decir, que yo no escribo todos los días, ni mucho menos, pero aunque esté por ahí paseándome, o esté con alguien cenando, o tal, sí que tengo esa labor pendiente, ¿no? Estoy pendiente de eso en la vida. Yo eso lo puedo certificar también, a mí me pasa eso, es un poco obsesivo. Tiene que decir, mi responsabilidad es esta. Yo, equivocadamente a lo mejor, ¿no? Pero decir, yo creo que he nacido para intentar esto y tengo que hacerlo como sea e intentar, porque qué tristeza más grande que pensar desde los 17 años a lo mejor que tú habías nacido para eso y luego que no hubieras hecho nada, que llegues a los 70 y decir, hombre, a mí me hubiera gustado ser poeta, pero es que había que ponerse, ya, pues si no tienes voluntad, pues no puedes hacerlo, ¿no? Si no tienes ilusión tampoco y si no tienes talento tampoco. Esas pero tres aunque cosas... seas un aprendiz de poeta, cuando tú, por ejemplo, lees tus poetas de hace unos 2 años o así y te satisfacen, te llenan, eso es lo mejor que te puede pasar. Claro. No, y cada vez... Y no necesitas más. Y cada vez te pasará lo siguiente, es decir, uno cada vez va exigiéndose más. Sí, si claro. tú lees poemas tuyos de hace a lo mejor 5 años, pues a lo mejor te gustarán menos que los que hagas ahora. Y así pues, va pasando a lo largo de la vida, ¿no? Y cuanto más te dediques a ello, pues más aún, ¿no? Es partidario de repasar, de revisar. Sí, Es fundamental. No, a la vuelta de 10 años, por ejemplo, que has hecho un poema... Hay revisiones de todos los tipos, ¿no? La revisión fundamental, yo suelo hacer mis poemas que no son muy largos, la mayoría. Antes hacía poemas más largos, ¿sabes? Que me voy volviendo más y me salen más cortos ahora. Bueno, pues
hay que revisar, yo suelo hacer el poema de un tirón, ¿no? A lo mejor una mañana, una tarde, es decir, como mucho a lo mejor porque hay cosas que no te terminan de encajar, que no te satisfacen. Vamos a poner que en 2 días sé que ese poema está terminado porque deja de preocuparme. Ya no estoy obsesionado con él diciendo, aquí parece que falta algo, deja de preocuparte. Entonces, a la mañana siguiente es cuando hay que hacerle la primera revisión. Decía Juan Ramón, que es un maestro maravilloso realmente, decía que las revisiones hay que hacerlas y procurando pillar al poema desprevenido. Es decir, el poema está allí, que ya se te ha enfriado y tal, y de pronto lo lees y dices, no, pues esto hay que quitarlo, esto tal, y ahí, esa es la primera revisión. Pero luego puede ser que lo leas a los 6 meses y le cambies otra palabra. Ahora, yo suelo, ya digo, hacerlo de un tirón y ya el poema es el mismo. Lo que pasa es que la revisión primera sí es importante, a veces incluso le das un giro distinto, ¿no? Pero ya una vez que esa revisión fundamental está hecha, a lo largo de los años puede suceder que le cambies un adjetivo o que te des cuenta que 2 versos sobran y que sería mejor poner otro. Eso es lo que he hecho yo ahora, ¿no? Que es una labor de mucho trabajo, porque claro, ahí van todos los libros que he publicado. ¿No has quitado ningún poema? No. Es que en esta recopilación... Sí, eso sí, los de eso es ahora una que antología. faltan. Eso es una antología. Ah, por eso. Eso más o menos... Algunos pues, que me gustaban a mí, de Sueños de Origen y sí, de Oír la Luz, no sí. están. Eso, aquí van esos y más del doble más, ¿no? O sea, que no has quitado. No, Vale. no he quitado ninguno porque, claro, evidentemente hay poemas que a mí ahora no los haría igual o que no me gustan incluso, pero como una huella, ¿no? un gran amigo mío, un gran pintor de Murcia, Ramón Gaya, que ya murió, me decía, si tú quitas un poema porque no te gusta, dice, ya sabes que, suponiendo que tu poesía sobreviva y tal, eso será lo que luego los críticos buscarán y dirán, y empiezan a escribir sobre eso. Dice, si quieres que no se den cuenta, déjalos por ahí. Porque si los escondes o los quitas, luego, claro, son rarezas, es decir, no salen en tus libros. Entonces, vamos a suponer que esto sobreviviera, no el mío, sino un poeta que sobreviva, ¿no? Y dentro de 2 siglos un crítico descubre 15 poemas que no están en sus libros. Y entonces hace un libro entero sobre eso y lo pone a la vista de todos lo más torpe que tú tenías. Lo mejor es dejarlos ahí. Ahora, lo que he intentado en todos, lo he revisado a fondo no digo en todos, pero en muchos, pues haya algo, hasta desde una coma hasta a lo mejor quitarle la mitad del poema y tal, pero o añadirle algo, en fin, pero no he quitado ninguno. ¿Y por qué has mantenido el nombre? Que a mí me llevó a confusión. Sí. Porque ya hiciste otro... Sí, con ese título. No, esta es la 4ª vez que se publica un libro mío con ese nombre. 2 veces en Tusquets. Y antes se publicó en otra editorial. Pero con menos, claro. Claro, es que mi poesía completa lleva ese título, vale, ¿no? Vale. Me parece que es que poesía completa o poesía reunida o tal, es algo más frío. Me parece más natural que tenga un nombre, ¿no? Un título, que no sea. Y entonces le puse ese título, ¿no? Y desde entonces, pues lo que hace es ese título, claro, conforme he ido escribiendo más, pues, y se ha ido haciendo una nueva edición, pues se ha ido haciendo más gordo, ¿no? y además está revisado, ¿no? Pero, en fin, pues... Una pregunta, los críticos, tú que has estado ahí metido, eres profesor y tal, los críticos en poesía, como tú que me imagino que habrás leído, yo he leído alguna vez reseñas por ahí. Yo creo que son una plaga. ¿Positiva o negativa? No, hombre, hay de todo, ¿no? Pero quiero decir, el crítico, la crítica bien intencionada, la crítica de alguien que realmente sepa lo que lleva entre manos y tal, pues puede ser orientativa, ¿no? Y le puede
puede ayudar en ese sentido al poeta para su difusión y tal, porque hagan reseñas por ahí diciendo este libro es bueno o es malo, y si ese tío es válido, pues puede ser que a lo mejor tú descubras mi libro gracias a él, ¿no? Es una labor siempre, claro, ancilar, una labor secundaria, no es una labor como la del que lo hace, ¿no? Pero es importante, ¿no? Ahora, lo que pasa es que críticos en España, y yo no sé si será algo mundial, ¿no? No te crees que es fácil, también pasa como con los poetas, que no es tan fácil encontrar a un crítico que verdaderamente sea importante y honrado. La mayoría de las críticas que se hacen son o porque son amigos tuyos o porque tú, la editorial esa, pues de alguna manera tú tienes alguna vinculación con él, con esa editorial, en fin, por mil motivos, menos por el verdadero. Y aparte que muchas veces los críticos son muy redichos y muy, se las quieren dar de muy enterados, y de un libro de poesía o de un cuadro, de una música o tal, solamente hay que decir si te gusta o no te gusta, si eso en tu opinión es verdadero o es una engañifa. No, empiezan a darle vueltas y tal, y al final no dicen, pero bueno, pero el libro merece la pena o no merece la pena, eso es lo que lo dice. En fin, muchos hablan por hablar, muchos, pero eso también pasa en todo, ¿no? Muchos poetas hablan por hablar, muchos médicos hablan por hablar, y en la vida es así, que hay poca gente realmente auténtica, ¿no? Y que diga de verdad las cosas, o sea que... Una cosa, ¿Ya ponemos más para acá que vosotras o tengo ahí todo? Sí, pero tenemos nosotras. Sí. Antes has mencionado has dicho la palabra espiritualidad. Sí. Y yo eso aprecio en tu poesía sin que sea una espiritualidad de Dios y Sí. los santos, Sí, o sea, no. en el sentido de profundidad de uno mismo. Y sí que hay varios poemas de los que yo he leído, que no he leído muchos, pero que me han gustado, en que haces una referencia a esa luz interior. Muchas veces. O ves las cosas desde Sí, la palabra luz sale mucho. sale mucho, Sí. realmente así siempre. O sea, y si no las has apreciado o no lo entiendes, ¿cómo vas a recuperar aquí? De alguna forma, como diciendo que es, yo así lo he interpretado, una forma de ver la vida y de vivirla. Y si no sabemos verlo por ahí... No, por supuesto, Pues... que la poesía no es una actividad cualquiera. No quiero decir yo con esto que yo sea como un sacerdote, ni mucho menos, ¿no? Pero la poesía es un camino del espíritu, es un camino espiritual. Y o vas por ese camino realmente, es decir, entregándote a eso totalmente, o si no, pues yo creo que juegos más entretenidos, ¿no? que escribir poesía. Te pones a jugar al parchís y no te pongas a escribir poesía, pero escribir poesía tiene que ser entregar tu vida entera a eso, ¿no? A esa labor que realmente puede ser hermosa para otros, ¿no? Para ti, por supuesto, porque yo soy este que estáis viendo aquí gracias a esas cosas que he escrito, si no yo sería otro, ¿no? Pero también cuando los demás lo reciben y lo leen, pues puede ser una cosa hermosa para ellos, ¿no? Y también darles algo importante en sus vidas, ¿no? No digo yo mi poesía, que no me quiero poner yo como ejemplo, ¿no? Pero a mí me ha pasado con otros poetas, ¿no? Y gracias a ese camino que ellos tuvieron, pues yo he encontrado el mío, ¿no? Entonces, y me parece que es algo que no te lo da otros tipos de caminos, ¿no? Quiero decir que hay profesiones en la vida que son eso, profesiones. Esto es más que una profesión, es un camino espiritual que te aporta a ti y le puede aportar a otros, ¿no? Y eso es lo hermoso que tiene, que esa luz, pues aparte de iluminarte a ti, puede ser compartida por otros y ya soñando mucho, pues incluso a otros que aún no han nacido, a lo mejor, ¿no? No digo yo en mi caso, ¿no? Sino en el caso de todos los poetas verdaderos, que ellos no sabían que iban a sobrevivir, quiero decir, porque nadie es tan vanidoso de decir, yo seguro que dentro de 3 siglos me estarán leyendo, ¿no? Pero lo sueña uno, ¿no? Porque ha estado toda su vida en ese camino. Y de hecho el último poema de este libro
dejo en fin, como en algo que digo que es como un sueño mío a los lectores del futuro, ¿no? Y es porque, claro, piensa que a lo mejor pues alguien se acercará ahí cuando tú ya estés desde hace 3 siglos y dirá, hombre, pues qué maravilla es este poema, ya digo, no el mío, sino de cualquier poeta verdadero, ¿no? Y sentirlo como amigo, ¿no? Es decir, cuando leemos un gran poema de un gran poeta, sentimos como amigo a ese poeta, decimos, qué bonito hubiera sido conocerlo, qué hermoso hubiera sido, no sé, poder cambiar impresiones con él, de estas cosas que habla y tal, ¿no? La verdad es que es hermosísimo, ¿no? Ese camino, ¿no? También tiene sus dificultades y tal, que claro, un poeta pues no es como otro tipo de profesiones, como estoy diciendo, tienes que ser sobre todo muy honrado contigo mismo, ¿no? No puedes falsearte, ¿no? Porque a uno mismo no se engaña nunca, ¿no? Y claro, y que es un camino dificultoso, porque claro, aunque los poemas vienen solos, no sabemos dónde, ¿no? Pero tienes que trabajar mucho también, ¿no? No dependen de uno. Un poema bueno, porque si yo supiera la fórmula de hacer nada más que poemas buenos, no iba a hacer alguno malo, haría nada más que grandes poemas y ya está, ¿no? Pero claro, eso pues, son cosas misteriosas de la vida, ¿no? Y claro, para conseguir a lo mejor algunos, que puede ser que sean a lo mejor poemas buenos, pues tienes que estar toda tu vida en ese tajo y sin distraerte con otras. Vamos, por supuesto te puedes distraer mirando a todas las muchachas que pasan y gracias a eso te alimentas y escribes, o mirando un árbol, o mirando la tarde, mirándote a ti mismo por dentro. Es decir, no quiere decir que tengas que estar ahí todo el día rezando el rosario, ¿no? No, mucho menos. Pero que es un camino que implica mucho. Dime. Cuando hablas de emular. ¿Cómo? Cuando hablas de emular. De emular. Ah, emular, sí. No te apabulla. O sea, el hecho de... Hombre, claro que te apabulla, sí. Y te apabulla, ¿sabes por qué? Porque, y no debería de ser así, debería uno de pensar que, es decir, ese apabullamiento que a ti te da al tratar de emular, vamos a suponer, porque uno aspira a lo más alto, ¿no? Si eres un novelista, pues quieres imitar a Cervantes, no vas a imitar al tonto del pueblo, tú imitas a Cervantes, quieres ser como Cervantes. Bien, pues entonces a Cervantes también le apabullaba a los modelos que él tenía, es decir, que siempre, claro, la referencia es algo que ya está, que es un árbol o un fruto que ha fructificado del todo, ¿no? Y ya es inamovible, es alguien que murió a lo mejor hace 4 siglos y que eso ya vemos que fue una realidad y que era una maravilla, pero él no lo sabía. Machado, para él, no era más que un tal Antonio Machado, que se llamaba así, pues igual que cada uno nos llamamos de una manera. Él quería e intentó toda su vida cumplir ese sueño del que yo os he hablado y tuvo la suerte de cumplirlo maravillosamente, pero no iba a ser tan vanidoso de decir, joder, yo soy un hermano de San Juan de la Cruz. Cuando él pensaba en San Juan de la Cruz o en Garcilaso o en Jorge Manrique, se apabullaba también porque decía, nunca llegaré yo a eso. Y de todas formas, cuando quieres describir, el mundo que describes es el mundo tuyo, el hecho de la sensibilidad, tener mayor o menor sensibilidad no es tan importante o más que la técnica de escritura o que el talento que... Tienen que ser las dos cosas, ¿no? Es decir, sensibilidad, todos tenemos una sensibilidad a todos, si miramos una cosa hermosa en la vida, no hermosa,
no necesariamente hermosos. El hecho de que hicieras el ejemplo del vaso de agua, el hecho de que vieras que es una cosa no necesariamente hermosa hasta que uno lo ve hermoso. No, pero también es hermosa en sí misma, ¿no? Sí, pero eso se puede... O puede ser terrible incluso también, ¿no? Que no siempre se escribe de cosas hermosas, ¿no? Yo quiero decir que la sensibilidad es algo que todos tenemos, lo que pasa es que solo el poeta, puesto que estamos hablando de poetas, sabe expresar eso que todos sentimos, ¿no? Es decir, tú cuando te leo un poema mío, si te gusta, es porque ese poema en cierto modo te retrata a ti también, o te refleja a ti, o tú lo has pensado alguna vez. Lo que pasa es que puede ser que no hayas sabido expresarlo, porque a lo mejor, no digo en tu caso, otro, no ha nacido para eso, ¿no? Pues bien, el poeta es como una extremidad, no una extremidad, una extremosidad, sería mejor dicho, una extremosidad del ser humano, ¿no? Tiene una sensibilidad con los demás quizás más aguda aún. No creo que tengas que ser tan inteligente ni mucho menos como una inteligencia normal, tampoco hace falta, hombre, tonto no puede ser tampoco, pero no hace falta ser como Einstein para escribir poesía. Tienes que tener sobre todo sensibilidad, paciencia, mirar las cosas y eso es lo que... ¿Quién me preguntaba más? Podrías haber seguido el hilo. ¿La técnica o la sensibilidad? Sí. La sensibilidad, por supuesto, pero una sensibilidad... Y luego lo que pasa es que... La sensibilidad yo creo que da mucha importancia, no es por mucho. El hecho de que una persona sea más o menos sensible respecto al entorno es porque capta mucho más. Claro, porque capta mucho más. El hecho de tener plasmar. Sí, pero que creemos que a lo mejor decimos, pues este tío que se acaba de bajar de un camión, que ve un tío ahí gordo, que se baja y tan enorme, y te crees que a lo mejor tiene una sensibilidad extraordinaria. Porque eso no va con ser más listo, o sea, haber estudiado más o menos, sino en algo que tiene en sus manos más agudamente o menos agudamente. Y luego, por supuesto, que eso es muy importante que lo tengáis en cuenta, que es la parte que has dicho técnica. Es decir, tú, por ejemplo, cuando llamas a un fontanero a tu casa porque se te ha roto la cañería lo que sea, o la cisterna del cuarto de baño, ¿me llamas a mí? ¿O llamas a un tipo que sabes que entiende de eso? Pues con esto pasa lo mismo. Ese hombre ha llegado a saber de fontanería porque desde que era pequeño estuvo en un taller de fontanería. Sí, bueno, hay algunos sí. Tú llamas a lo mejor. Bien. Esto pasa, no se puede ser maestro ebanista si no has pisado nunca un taller de carpintería, eso está claro. Pues no se puede ser poeta nunca si no has leído a todos los poetas que has podido, y además con la atención de aprender ahí, no solo sino porque la forma mejor de aprender, yo que sé, hacer endecasílabos, por ejemplo, no es que, claro, estos libros de métrica que te explican que si el decasílabos así, que tiene que llevar aquí, no, eso se aprende leyendo a Garcilaso. Tú te lees a Garcilaso 6 veces y sabes hacer el decasílabo sin haber estudiado ni una palabra de métrica, ¿sabes? Yo aprendí así todo. Hablando de métrica, por ejemplo, ahora a la poesía que se dice libre, algunos las rebajan. Sí, pero tú has visto, si sé perdón un segundo, porque como no hay mucho tiempo, y esto es importantísimo. ¿Tú has visto algún carpintero que vaya por libre o ha tenido que aprender su oficio? Pues esto es igual. Es decir, después de aprender el oficio, tú puedes olvidarte del oficio. Es decir, hay gente que sabe ya tanto de su arte que hace como lo que le dicen variaciones o fantasías o tal con su arte, ¿no? A lo mejor un tío que sabe dar la vuelta de campana, pues después de muchos años pega 3 vueltas y yo digo, si esto es imposible y tal. Y claro, es eso, ¿no? Pero tienes que saber que la poesía tiene una base técnica. Después, como
pasa en el caso de Whitman, por ejemplo, o en la poesía moderna con tantísimos poetas y tal, pero los que no son una engañifa son gente que conoce muy bien su arte y que después de conocerlo perfectamente ha dicho: voy a volar yo un poco por aquí olvidándome de esto, ¿no? Y entonces pues vuelas por tu cuenta, pero tienes que conocerlo antes. Ahora, lo que pasa en mucha gente o en los poetas jóvenes o en gente impaciente, dice: no, dice que a mí todo eso me ata mucho, dice, yo es que me gusta ir por libre. No, eso no puede ser. No puede ser que vayas por libre, porque yo te digo que en ninguna profesión del mundo hay nadie que vaya por libre. Si quieres entender de algo, tienes que conocer esas reglas de algo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no he estudiado nunca música, ni hice música, por lo tanto, ¿no? Y entonces, yo, si me pongo a hacer, digo, voy a hacer esta tarde una sinfonía, pero ¿cómo la voy a hacer? Entonces empezaría a lo mejor, claro, como he oído a Beethoven, y he oído a Mozart, ya empezaría, pero eso claro, lo oye Mozart, lo oye Beethoven, este es un cantamañana, ¿qué coño va a hacer una sinfonía? Pues esto pasa lo mismo, ¿no? Hay que tener una base técnica, porque si no, lo que se hace, claro, que vale también para uno mismo, ¿no? Como expresión de sus sentimientos y tal. Pero lo que hace alguien que no conoce la técnica de la poesía y hace poesía es, hasta que aprende, es una imitación de la poesía. Entonces empieza, que eso es muy propio de los poetas jóvenes o de los malos poetas o tal, empiezan a meter cosas muy poéticas, ¿no? Empiezan a decir: iba yo por la calle aquella mañana y pasó un ruiseñor y no sé qué, y el crepúsculo, y a meter cosas como que son como poéticas en sí mismas, ¿no? Pero, claro, la realidad es poética entera. Lo bueno que tienen los poetas es que saben mirar los detalles exactos. Por ejemplo, el otro día, releyendo un poema de Leopardi, que es un poema lírico precioso, lo que se llama Los Recuerdos, pues está hablando de cosas, de las experiencias de tal cual, y de pronto recuerda, y es un golpe maravilloso en ese poema, recuerda que cuando él era pequeño, que oía a las ranas de la campiña, la rana aquí, un bicho así que parece que no es muy poético, y de pronto pues, ahí queda maravillosamente, porque ¿por qué va a ser más poético un ruiseñor que una rana? O que una serpiente. Todo lo que está en la vida puede ser maravilloso y puede caber en un poema si lo sabe llevar a ese poema. Claro, si no lo sabe llevar, no. Pero el poeta verdadero es aquel primero que conoce su arte y aparte que sabe mirar el mundo y hablar con verdad de esas cosas. La vida no es solo ruiseñores y esto y tal, ¿no? Pues la poesía pasa igual, ¿no? Ahí cabe todo, pero tienes que buscar la manera y tienes que saber la manera de terminarlo. O sea, una pregunta, Eloy. ¿Tú en alguna época te obsesionaste con la rima? ¿Hacías versos con rimas o no? Sí, he hecho mucho. Claro. Escritos no, escritos publicados pocos, ¿no? Mira, yo cuando empiezas, si quieres empezar seriamente, tienes que empezar, claro, pues intentando hacer versos con las estrofas clásicas, sí, incluso sonetos, tal cual, ¿no? Y luego pues, puedes ir ensayando otra forma de... Aquí en todos mis libros hay un soneto, pero está disfrazado. Y entonces la gente nunca se da cuenta de que... Y es un soneto, quiero decir, en cuanto a forma, que son, como sabéis, 2 cuartetos y 2 tercetos, pues, y con rimas consonantes, pues es un soneto perfecto. Será un poema mejor o peor, pero eso es un soneto perfecto. Pero luego, a ver, ahora sí me acuerdo cómo se llama y a dónde está, me parece que eran las palabras. Vamos a ver. Yo, precisamente para que no se viera como soneto... Sí, aquí está. Sí. Yo lo que hice es disponerlo sobre el papel, no 2 cuartetos y 2 tercetos, sino de una manera que no se ve el soneto, ¿no? Pero si lo escuchas, lo oirás. Hemos dicho 174, creo que era.
los libros, entonces. Sí, Yo el quería segundo, preguntarte quizá una cosa. el tercero. Cuando... Mira, os leo este Sí, poema. sí, luego pregunto. Es una especie de poética, ¿no? Cómo se hace la poesía. Se llama Las palabras. Solo palabras tienes, y con ellas has de decir el mundo, la infinita variedad de las cosas. Necesita el azar tu destino, y las estrellas amor para cumplirse. En las más bellas horas de plenitud, en esa cita mágica en la que el cielo precipita sobre un papel sus signos, las querellas de la voz y el silencio se deshacen, y un mar ya en calma lleva hasta la orilla la música escuchada o su eco vivo. En la arena las aguas se complacen, se muestra el ser, y para siempre brilla en tu verso un momento fugitivo. Esto en cuanto a las rimas, en cuanto a los versos, que son todos, es un soneto perfecto, pero claro, nunca se ha dado cuenta casi nadie, ¿no? Porque no se parece a un soneto, la forma de poner que a mí es lo que menos me ha gustado de los sonetos, porque cuando vas a... O sea, no riman, ¿no? Se supone que no riman. Sí, riman, No, infinita y necesita, ¿no? Claro, es que este solamente, aunque está descolgado, forma parte de eso. Entonces, es ellas infinita, necesita estrellas. Pero no que escribes y lo escondes, hombre. Bellas, cita, precipita, querellas, deshacen, orilla, vivo, complacen, brilla, fugitivo. Sí, señor. Sí. Más que al leer no pillas el Lo que pasa es que soniquete. a mí no me gusta de un soneto que se vea que es un soneto, porque ya parece que te predispone a leerlo de una manera, ¿no? ¿Qué quería decir? Pues yo le quería preguntar que cuando escribes Te poemas... quería preguntar, nada de le quería. Pues yo te quería preguntar que cuando te sale el poema por primera vez, si lo escribes a mano o a máquina. Antes yo era incapaz, por supuesto antiguamente escribía mal, con bolígrafo, con pluma, con lo que fuera, ¿no? Luego salí del ordenador y empecé a usarlo, ¿no? Bueno, la máquina también, pero a máquina nunca escribí en directo un poema. Puede ser que alguno, pero muy raro, ¿no? Yo creo que no. Cuando salió el ordenador, empecé a usar el ordenador, que poco a poco se hace como tus manos, ya casi, ¿no? Entonces, quiero decir que ya no es una máquina y tal, ¿no? Entonces, ahora muchas veces, a lo mejor empiezo, ahora ya casi siempre lo hago directamente en el ordenador, pero otras veces a lo mejor escribo los primeros versos o tal, pero yo, claro, le doy muchas vueltas, hago tachaduras, esto, lo otro, cuando ya veo que no me aclaro ahí mucho, me voy enseguida para el ordenador y ahí lo pongo a limpio y ya sigo ahí a lo mejor y lo termino ahí, ¿no? Y otras veces lo hago entero desde el principio en el ordenador. Pero cuesta acostumbrarse, sí. Vamos, te vas acostumbrando solo, ¿no? Igual que antes pues se escribían tantas cartas y ahora nada más que escribe un email y no pasa nada. Yo te quería hacer una pregunta así gráfica porque ahora tengo más de tiempo. El otro día en la entrevista que hiciste en el Diario de Álava, el día 12, Ah, sí, una que salió aquí que me llamaron por teléfono. Sí. Mañana sale Bueno, pues, también en otro periódico de aquí que se llama Bien, Me han llamado cuando iba de casi a coger el avión, iban en el autobús que va hacia el aeropuerto y ahí hemos hecho la entrevista, no sé cómo saldrá, pero bueno. Bueno, pues hubo muchas cosas que, bueno, me llamaron la atención, que una de ellas fue, Guaira, que tú dices que la poesía para ti es lo más grande que puede existir y dejabas la docencia relegada a la profesión. Bien, entonces, claro, yo decía, este hombre es un profesor poeta o un poeta profesor. Creo que con el tiempo ya te estoy viendo ya por dónde vas. Sí. Mi pregunta muy sencilla es, tú, en tu tarea docente, ¿has logrado inundar la clase de poesía, motivar para que tus alumnos escriban o reconducirlos? Lo he intentado hacer.
¿no? He intentado ser honrado, ¿no? Un profesor honrado. Yo no he ido allí a escaquearme ni tal, ¿no? Pero, claro, he hecho lo que he podido, ¿no? Pero una cosa es la profesión y otra la vocación. Es decir, yo soy profesor, he sido profesor y soy, ¿no? Porque hay que ganarse la vida con algo, ¿no? Pero mi verdadera vocación es la de estar escribiendo, no todo el día, ¿no? Pero quiero decir que solo es una profesión, como antes he dicho, ¿no? Me he ganado la vida con eso y he tratado de infundirles a lo que han sido mis alumnos, pues mi amor por eso, ¿no? No sé si lo he conseguido o no, pero que eso de poeta-profesor es una cosa siempre engañosa, ¿no? Porque poeta-profesor es que no tiene que ver nada, como se dice poeta y panadero, poeta-pastor, como era Miguel Hernández o tal. No tiene que ver nada la profesión con lo que uno ama de verdad, ¿no? Son cosas distintas, ¿no? ¿Y cuando coincide lo que tú amas de verdad y la profesión? Incluso puede ser perjudicial. Yo creo que es mejor ser, por ejemplo, poeta y farmacéutico, por ejemplo, ¿no? Que son cosas que tratan de cosas distintas, luego te va a ser. Pero claro, primero que la poesía no se puede explicar. La poesía es el poema y puedes tratar de... pero es muy difícil eso, ¿no? No se puede hacer grandes explicaciones, ¿no? Entonces, si quieres ser honrado, pues hay poco que decir realmente, ¿no? Hay muchos profesores, sobre todo en la universidad, porque en los otros grados, en enseñanza primaria y enseñanza secundaria, yo creo que hacen una labor mejor, pero en la universidad, el profesor universitario, como además hay tan poca, me refiero en humanidades, letras, puede ser medicina o otras cosas, sea otra cosa, ¿no? Hay tan poco que decir que, y aparte que son, o somos, muy engreídos muchas veces, ¿no? Y entonces, pues te crees que aquel que escribe un libro sobre Cervantes, pues se cree que es más que Cervantes. Claro, ¿no? Y wow, con unas ínfulas por ahí, por el mundo y tal, porque ha hecho un libro sobre Cervantes y tal, como descubriendo algo. No. El que es importante es Cervantes. Y no, tú eres una persona a lo mejor que honradamente has hecho un libro sobre él. Pero cuando eres engreído, pues son los profesores de universidad, o somos, pues entonces empiezas a creerte eso y retorno a decir, el profesor le puede incluso perjudicar a un poeta, al poeta que tú seas, ¿no? Si te dejas llevar por ese mundo tan infernal que es la universidad, porque la mayoría de las cosas de la universidad son pura mentira, pues entonces, si te dejas arrastrar por eso y te crees que eres alguien allí porque eres catedrático, porque eres no sé qué tal, pues resulta que al poeta verdadero que a lo mejor alguna vez habitó en ti, termina por cargarte, pero no porque se avergüenza de ti. Es decir, el poeta verdadero que alguna vez hubo en ti, si tú llegas a ser un profesor de estos retóricos y engreído, se avergüenza de ti y se sale de ti, se va. Ya no te acompaña. Qué imagen más bonita. Otra pregunta así rápida, redes sociales, ¿estás en Facebook? ¿No estás? No, yo ¿cómo ves eso? En WhatsApp un poco. Ya, ¿cómo ves lo de las redes sociales? No, magnífico. Sí, pero no te gusta. Sí, ¿no? pero hombre, lo que pasa es que te lleva mucho tiempo, si te dedicas a eso, mucho tal, pero está muy bien, ¿no? Por ejemplo, yo el otro día, ¿cuándo fue? Ah, sí. Mi hijo, que ahora se fue como voluntario a una ONG a Perú, estuvo ahí un tiempo y ahora está en la zona de San Francisco, en Estados Unidos, ¿no? Pues alguien dijo algo de mí aquí, o publicó una entrevista que me habían hecho o algo en el Facebook, ¿no? Y mi hijo a los 3 minutos desde San Francisco dice, papá, he visto una cosa, esto es increíble, ¿no? Sí. Y había llegado a él y se dice, tú eres amigo de no sé quién, claro, y se claro. crea una red inmediatamente te llega, ¿no? Sí. Eso es maravilloso, ¿no? Porque antes, claro, para que llegara una noticia buena o mala, pues fíjate, cuando los primeros colonos
españoles que se fueron a colonizar América, ¿no? Que de eso trata un poema mío, de los que van ahí en último lugar. Se fueron allí, pues le escribían a su familia, a lo mejor llegaba la carta al año, y entonces luego la mujer le contestaba y al año siguiente le llegaba, y había muerto un hijo suyo, a lo mejor, o tal, y él se había enterado, y tal, claro, de pronto, cuando te enterabas de aquello, es decir, era hombre, el mundo era así. Oye, os voy a dejar porque Sí, es que sí, estoy esperando y no quiero... Muchas gracias. Muchas gracias. A la persona que me tenía invitado aún no la he visto. Ángela Serna, está abajo. Sí, no puedo dedicar ahora nada porque me está esperando. Vale. Mañana, esto sí. Sí. Si queréis... estupendo. Mañana vais a... Esto es de parte de todos. Sí, yo también te tenía que dar otra cosa. Mira, si mañana vais a la lectura, vamos, es que podéis... Yo aquí al terminar habrá un tiempo para firmar. Sí. Entonces yo os lo firmo como mucho, pero Vale.